Al primero no se ve muy bien, discúlpenme, pero dice señalar la gráfica de la función f de x igual a valor absoluto de x menos 2. Este es un programa aplicativo, no es un ejemplo, por así decirlo, de cómo, para ir practicando, ¿no?, los desplazamientos de la gráfica de función con valor absoluto. Entonces, primero nos basamos en la gráfica de la función y igual a x, ¿no?, que es una recta, así sin más, que pasa por el origen y cuya pendiente es 45 grados. Tiene un ángulo, cuya pendiente tiene un ángulo de 45 grados. Ya está. Y ahora tenemos que graficar x menos 2. Es como si al y igual a x tendría que restarle 2, ¿sí o no? Como tengo que restarle 2, puedo tomar o que a la función entera se le resta 2, o que el x cambie su centro, ya que cuando le cambia al x le quitas 2, a todos los que tienen x en su interior se mueve hacia la derecha 2 unidades. O también lo puedes tomar como que toda la función, como este caso, ¿no?, que sería f de x más h. O sea que toda la función se desplaza hacia arriba o hacia abajo. En este caso, como es una función lineal, puede tomar las opciones. Entonces voy a tomar esta opción de acá abajo, ¿no? F de x más h, f de x es x. Bueno, es una función que esta de acá, la primera, de la que hemos partido. Y ese h sería menos 2, ¿no? Sería menos 2. Entonces la gráfica se mueve 2 unidades hacia abajo. Ahí está, y sigo manteniendo la misma recta, no es igual. Y ahora, como lo voy a tomar por absoluto a toda esta nueva función de aquí, a todo esto lo voy a tomar por absoluto, entonces, ¿qué se hace? Como si fuera en teoría, la gráfica, lo que está abajo, se refleja arriba. O sea, lo que es negativo, lo que está por debajo del eje abscisa se refleja hacia arriba. Y bueno, y lo que está encima se queda como está. Esto es lo que se ha hecho, ¿no? Esta es la parte punteada de lo que era la gráfica y se ha reflejado acá hacia arriba. Se reflejó, y así es como se grafica la función valor absoluto de x menos 2. Un ejemplo sencillo, aplicativo, para ir entrando en calor y ir adaptándonos a graficar de esta manera, ¿no? Que yo sinceramente sí le recomiendo, más que aprenderse cómo son las gráficas. A partir de una gráfica simple y lo desplazas y te va a salir más fácil y más exacta cualquier gráfica. Bueno, entonces vamos con el siguiente. Siguiente, ya. A ver, nos piden esbozar la gráfica de la función f de x 2 menos x más 3 al cuadrado. Entonces, para esto de acá, como hicimos en el caso anterior, podemos hacerlo de la forma tradicional, ¿no? Que era resolver esto, operar, y la abscisa del vértice era 2 veces a sobre b, que era el coeficiente del término de mayor grado, y b era el coeficiente del segundo término de mayor grado, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerlo con desplazamiento de gráfica nada más. Partimos de la función y igual a x cuadrado. Ahí está x cuadrado, que es una parábola, ¿no? Una gráfica conocida. Y luego vamos a ir desplazando, ¿no? Primero, a la x va a cambiar su posición en 3 unidades a la izquierda. ¿Por qué en 3 unidades a la izquierda? Porque acá ha sumado más 3, ya que es lo que me pide la gráfica. Le sumo 3. Entonces es como si por decirlo, centro o el vértice de la parábola se desplaza 3 unidades a la izquierda. Entonces este va a ser su nuevo, por así decirlo, vértice, o si quieres llámelo centro, para que no se llame así, pero para tener una referencia más fácil de lo que es, ¿no? Entonces ya he movido 3 unidades a la izquierda, tengo la nueva parábola, y eso es adicional, ¿no? Si quieren acá le ponen, normalmente se suele poner los intersectos con el eje x y el eje y, en este caso sería para x0, 3 al cuadrado, 9, ya está. Y ahora
que me pide que es el negativo de esto de acá. Entonces, a esta función de acá le he multiplicado por -1 o le he hecho negativa. ¿Y qué sucede cuando la haces negativa? Entonces, todo lo que está arriba se va hacia abajo y todo lo que está abajo se va hacia arriba. En este caso, como solamente la gráfica está hacia arriba, entonces todo lo de ahí se va a ir para abajo. Ya se refleja. Esto de aquí se refleja, ¿no? Es como si la gráfica antes estaba acá y ahora cada punto se ha reflejado, ¿no? Simétricamente con respecto al eje X. Y esta es la nueva gráfica. Esta sería la gráfica de y igual a menos x más 3 al cuadrado. Y finalmente, como tenemos que la función que nos piden es 2 menos esta función de acá, entonces solamente es un desplazamiento simple, ¿no? Como el anterior, f de x más h. F de x más h. En este caso h vale 2. Entonces se desplaza 2 unidades hacia arriba. Entonces acá está su nuevo vértice. 2 unidades hacia arriba. Mantiene el menos 3. Y bueno, como acá hemos sumado 2 unidades al menos 9 que sería reflejada. Entonces más 2 sería menos 7. Y ahí tendría el vértice, los interceptos. Y ya bueno, si ustedes quieren hallar los interceptos con el eje X, igualan a 0 y lo obtienen. ¿Se entendió? Las dos primeras, que son las más aplicativas, por así decirlo. Entonces pasamos al siguiente. A ver, dada la función f de RR definida por f de x igual al valor absoluto de 2 veces x menos 1 al cuadrado más 3, indicar su gráfica. Como decía antes, a veces yo recomiendo aprender bien cómo graficar las gráficas a partir de una función simple y de ir desplazándola. Porque en este caso yo no voy a poner a tabular, pues por más de que al ojo está, o si te das cuenta rápido, que esta función siempre es positiva debido a que x menos 1 al cuadrado es positivo o es mayor o igual a 0, por 2 va a ser mayor o igual a 0, vamos a escribirlo, x menos 1 al cuadrado es mayor a 0, o mayor o igual, perdón. Entonces si multiplico por 2 acá, por 2 acá va a seguir siendo 0, va a seguir siendo 0, 0. Y si luego encima le sumo 3, va a ser mayor o igual a 3, o sea, siempre va a ser positivo. Entonces el valor absoluto sería, pero vamos a verificarlo. De todas maneras, como había explicado antes. ¿De dónde se parte? Como acá tengo un x menos 1 al cuadrado, parto de x al cuadrado. X al cuadrado, una función conocida, gráfica conocida, es una parábola con vértice en el punto 0, 0. Luego tengo que desplazar, tengo que graficar x menos 1 al cuadrado. Entonces, como es menos 1, la gráfica de la función se va y afecta al x, la gráfica de la función se va a desplazar una unidad hacia la derecha, ¿no? Es como si su nuevo vértice va a estar en 1. Ahora, y luego puedo reemplazar acá en 0, x0, y puedo tener y, que y es igual a 1, ¿no? Si reemplazo por x0. Entonces nos piden luego por 2, multiplicar por 2 la función. Entonces gráfico y igual a 2 veces x menos 1 al cuadrado. Y a multiplicar por un factor, si ese factor es mayor a 1, va a hacer que la gráfica se estire, por así decirlo, se estire. Y si es menor a 1, va a hacer que la gráfica se comprima, por así decirlo. Entonces, como se multiplica por 2, solamente todas las y se multiplica por 2. Por ejemplo, si era 1, ahora va a ser intersectado en 2. Si era 2, va a ser 4. Ahora si era 6, va a ser 12, así. Todo va a multiplicarse por 2. Ok, bueno, se obtenía esta función de aquí. Tengo que sumar 3 nada más. O sea que tengo que aumentar 3 a esta función de acá.
es igual en otro caso, ¿no? Que vuelvo a repetir, es como si hubiese un f de x, que no es ese de ahí, por si acaso es un f de x cualquiera, más un h, ¿no? Y en ese caso, como h es 3, significa que la gráfica se desplaza 3 unidades hacia arriba. Se desplaza 3 unidades hacia arriba. Entonces sumo, ¿no? 2 más 3 va a interceptar en 5. Y lo que sí o sí tiene que ir en una gráfica de una cuadrática, de una parábola, es su vértice, no el punto está su vértice. No sería el punto 1. Si reemplazo 1 sería 3. No, ahí tendría que ubicar el punto de su vértice. Y bueno, solamente quería dar valor absoluto, que como vuelvo a repetir, en valor absoluto solamente lo que está abajo se refleja arriba y lo que está arriba se queda ahí. Pero en este caso, como todo está arriba del eje X, entonces queda como está. Y esa es la gráfica final, ¿no? Esa parábola con vértice en el punto 1,3. ¿Se entendió? Y entonces seguimos. A la siguiente. Nos pide indicar la gráfica de la función f de x menos 1 y f de x menos 2. Si f de x menos 1 es 0 cuando x va de 0 a 1. Y es 1 cuando x es mayor o igual a 1. Y f de x menos 2 es 0 cuando x va de 0 a 2. Y es 1 cuando x es mayor o igual a 2. Entonces gráfico de las funciones, ¿no? F de x menos 1, que es 0 cuando x va de 0 hasta 1 abiertos, por eso es que hay dos bolas abiertas. Y es 1 cuando es mayor o igual a 1, por esa bola cerrada o cerrada. Y una línea, ¿no?, que indica constante de 1 hasta el infinito. Sencillo, ¿no? Y luego la gráfica de f de x menos 2, que es 0 cuando x va de 0 abierto a 2 abierto. Por eso grafica esto de aquí, aunque no se ve, esta es una línea de la función, al igual que acá, igual que tiene estas dos bolas abiertas, porque aquí en el intervalo aparece abierto. Y aquí x es mayor o igual a 2, vale 1 cuando x es mayor o igual a 2. Entonces, del 2 al infinito, vale 1. Entonces, ahora cómo hago la suma? Pues divido en intervalos, acá divido en 1, divido a 1. Entonces voy a hacerlo por partes, ¿no? Así como acá lo corto en 2, por así decirlo, por partes, ¿no? Entonces tengo de 0 a 1 abierto, y acá dejo dentro de 0 1 abierto. Tendría 0 y 0, entonces mantendría acá 0, de 0 a 1 abierto. 0 se mantiene en 0, el valor 0. Luego el siguiente intervalo es de 1 a 2, de 1 cerrado a 2 abierto. Vamos a trabajar con 2 abierto, ya que acá está el 2 abierto y acá también. De 1 a 2 abierto acá hay 1 y acá hay 0. Entonces tengo que sumar, ¿no? Porque así me dice 1 más 0, 1. Entonces va 1, desde 1 cerrado hasta 2 abierto. Luego trabajo con el siguiente intervalo, que sería de 2 cerrado hasta el infinito, ¿no? En ambos, que es 1 para los dos. 1 más 1 es 2. Entonces, de 2 al infinito, el intervalo va a ser, o sea, el valor va a ser 2. O puede ser así, bueno, acá está ya resuelto, ¿no? Y lo puedo hacer así gráficamente, o simplemente también dividir los intervalos acá, ¿no? Acá puedes dividir intervalos, siendo que 0 cuando va de x, cuando x va de 0 abierto, de 0 abierto a 1 abierto, que es 0 cuando x va de 1 cerrado a 2 abierto, y bueno, que es 1 cuando x es mayor o igual a 2.
cuando x es mayor o igual a 2. Y acá también, ¿no? Mantienes este intervalo. Este de acá lo desdoblas, ¿no? 1 cuando x es mayor o igual a 1 y menor a 2. Y 1 cuando x es cuando x es mayor o igual a 2. ¿No? Y va sumando intervalo con intervalo, intervalo con intervalo, intervalo con intervalo. Haciendo de la manera gráfica, ¿no? Como ya lo expliqué. ¿Se entendió? Ya, el siguiente ejercicio. Si f es una función con dominio de 2.5 a r, me faltó acá el r, a r a los reales. Esta es la función cuya gráfica se muestra, y esta es la gráfica de f. Entonces el máximo valor que toma la función, valor absoluto de f en el intervalo es. Entonces para esto tenemos que graficarnos, hacer desplazamiento gráfica. Y ya bueno, como les mencioné antes, para el valor absoluto, todo lo que está por debajo del eje X se refleja arriba y lo que está arriba se queda arriba, ¿no? En este caso, vamos a hacer la reflexión. Entonces, de este valor hasta este valor, que no sé cuál es, porque no nos dicen, se mantiene arriba, ¿no? Entonces conservamos este valor. Y luego vamos a tratar de dibujar toda la gráfica, pero con la parte de abajo punteada, para luego reflejarlo de una manera más fácil. Entonces la graficamos, ¿no? Va así más o menos, luego va así, luego baja, luego este acá hacia acá. Y este es el eje X. Entonces, como voy a reflejar, es como si cada punto detrás de la misma distancia que está acá abajo hacia arriba, ¿no? Entonces iría así, ¿sí o no? Por reflexión, cada punto tiene la misma distancia. Y esto es lo que se ha hecho acá, ¿no? Solo que acá está puesto de otra forma, ¿no? Sería así, perdón. Sería así. Entonces esta parte ya no estaría. Se queda la parte de arriba. Y ahora la de abajo también la tengo que reflejar, ¿no? Entonces hacemos la misma gráfica. Está acá abajo, la hacemos arriba. Y si quiero lo puedo hacer así visualmente, o te pones a trazar cada distancia de más o menos unos cuantos puntos para obtener la curva correcta. En ese caso sería así. Ay, perdón. Sería más o menos así. Así. Y esto que estaría. Ese sería el máximo valor de no, esa sería la gráfica de valor absoluto de f de x. Y ahora, ¿cómo hay los valores que están arriba? Muy fácil. Este punto que está acá, que es menos 1 punto con abscisa 2, como solamente lo he reflejado, le he trazado la misma distancia de acá abajo, le he puesto arriba, entonces también va a ser 1, pero como valor absoluto, no, porque es positivo, va a ser positivo ahora, sería 1. Luego acá, bueno, esto se mantiene igual, y acá también este punto de aquí, que no sé qué valor de x tendrá, pero sé que su valor de y es menos 3. Al trazar la misma distancia o reflejarlo simétricamente con respecto al eje X, va a tener la misma distancia esto va a ser la misma distancia, de este punto al eje X. Como lo he reflejado simétricamente, va a tener la misma distancia. ¿Sí o no? Misma distancia. Entonces ahí también va a ser 3. Y acá también lo mismo, ¿no? Va a tener la misma distancia. Acá y acá. Entonces ese punto también va a ser 2. Entonces lo que se grafica acá, ¿no? 2, el máximo. Y aquí se pone 3.
¿no? Que en este caso, al revisar la gráfica, es el máximo valor de y, ¿no? El máximo valor de y es 3. Entonces, el máximo valor de f barra de f de x sería igual a 3. En resumen, lo que hemos hecho acá solamente es reflejar la gráfica, tratando de dibujarla a un costado completa y luego reflejándola nada más simétricamente para evitar alguna confusión, ¿no? Porque algunos pueden colocarlo así, otros así, como que es lo correcto, y si lo colocas así, así está mal, y puede que te pongan las dos claves, ¿no? Y te puedes equivocar ahí. Pero en este caso, como pedía Max Color, tampoco era tan necesario. Pero de todas maneras, para que tengan en cuenta eso. ¿Entendió? Bueno, el siguiente. Piden graficar f de x igual a raíz quinta de x menos 1 más 1. Primero, como siempre, partimos de lo básico, ¿no? De una gráfica básica. En este caso va a ser igual a y, va a ser y igual a raíz quinta de x, que es muy parecida a la gráfica de la raíz cúbica, solo que un poco más estirada, es muy parecido. Es muy parecido, entonces se grafica raíz quinta de x. Y ahora lo siguiente tenemos que graficar raíz quinta de x menos 1. Como mencioné anteriormente, si ese menos 1 afecta al x y no a la función, o sea, la variable independiente, entonces la gráfica se desplazará a la izquierda o a la derecha, depende de si le sumo o le resto y cuánto le sumo y cuánto le resto. En este caso, como le estoy restando 1, la gráfica se desplaza una unidad hacia la derecha. Entonces, si su centro, por así decirlo, no se llama centro, pero este punto que tomo de referencia, se va a mover una unidad hacia la derecha, se ha movido una unidad hacia la derecha, ya tendría su nuevo punto, ¿no? Que sería 1,0. Y aquí, bueno, coloco el intercepto con el eje Y. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que sumarle 1. Entonces, a toda esta nueva función tengo que sumarle 1. Y eso, como he explicado varias veces, ¿no? Es como si fuese un f de x más h, ¿no? Que si le sumo h, sube h unidades, o si le resto h, baja h unidades. Entonces, como h acá vale 1, y es más, sube una unidad a la gráfica. Aquí te preguntarás, bueno, ¿este punto es 0, 0 o no es el punto 0, 0? Porque también es importante, ojo. Si me ponen una gráfica así, no cuenta, pues. ¿Entiendes? Es importante. Por eso, aquí en esta gráfica les he puesto intercepto con el eje Y, que lo puedo obtener reemplazando por x igual 0, que sería menos 1. Entonces, como le he sumado 1, este punto de acá va a pasar a estar va a pasar a ser el 0, 0, porque este punto ya era 0 menos 1, y como le he sumado 1 todo, ahora va a ser 0, 0. Y bueno, este punto, que en realidad es su punto de cambio de concavidad, pero eso será más adelante, voy a llamarle un centro o un punto de referencia sobre el cual me he desplazado. Está acá, ¿no? Porque ha subido 1, que era mi punto de referencia de la curva o de la función. Sigue siendo con suiza 1, pero al sumarle 1 a todo, la ordenada va a ser 1, y entonces ese punto va a ser 1, punto y coma, 1. Y esa sería la gráfica de esa función. Siguiente. Nos piden graficar y igual a f de x, que es igual al poder absoluto de x menos 2 más x. Ya aquí voy a hacerlo voy a resolverlo de una manera con valor absoluto, ¿no? Porque si me pongo a analizar con desplazamientos, pues tengo que partir la gráfica del valor absoluto de x
más x, ¿no? Y al final me voy a demorar más haciendo eso, porque si parto de esta gráfica tengo que analizar de manera separada el valor absoluto de x, que bueno, es conocida, ¿no? La gráfica es así. Bueno, este punto está en el centro, pero se me ha pasado. La gráfica de y igual a x es así, ¿no? Y sería sumar, entonces acá se van a contrastar, sería 0. Ya, pero para hacernos la vida más fácil, analizamos intervalos. X menos 2. ¿Cuándo x menos 2 es mayor o igual a 0? Cuando x es mayor o igual a 2. Entonces, dividimos ahí en dos los intervalos. Un intervalo que vaya de menos infinito hasta 2 abierto y un intervalo que vaya de 2 cerrado hasta el infinito. ¿Y esto por qué? Porque el valor absoluto tú le puedes quitar el valor absoluto si sabes si lo de adentro es positivo o es negativo. Al ser positivo sale con el mismo signo y al ser negativo sale con signo cambiado. Entonces, es por eso que he dividido intervalos, porque de menos infinito hasta 2 abierto, x menos 2 es menor a 0. Y al ser menor a 0, sale con el signo cambiado. O sea, 2 menos x y obviamente más x que está acá. Y ahora el siguiente intervalo, que es cuando x es mayor o igual a 2, que sale con el mismo signo, x menos 2, y le sumo x. Entonces, ahora tendría de nuevo la función, ya operado todo esto, sería una función f de x, 2 menos x más x sería 2, cuando x va de menos infinito a 2, y 2x menos 2 cuando x es mayor o igual a 2. Y entonces grafico ambas funciones en una misma hoja, ¿no? En una misma, respecto al mismo eje de coordenadas. Entonces es 2 cuando x va de menos infinito hasta 2 abierto. Grafico primero, vamos a graficar la parte. Grafico hasta 2 con una bola abierta. Ya primero. Luego, f de x es igual a 2x menos 2. Esto lo puedo factorizar ¿no? como 2 por x menos 1. Y esta gráfica de x menos 1 ustedes ya es conocida, ¿no es así? No, perdón. No es así. Cuando x es 1, menos 1, y multiplica por 2 se convierte en un 2 nada más. No hay, no hay mucho misterio ahí. Y cuando es 2, que sería 2, 2 por 2, 4 menos 2, 2. O sea, esto corta en 2, a partir de 2, 2. A partir de aquí voy a agarrar esta parte de la gráfica. Esta parte de la gráfica, esa parte de la gráfica. ¿Ok? Ahora esa parte de la gráfica. Esta parte de aquí, que la paso acá. Y como está cerrado, sí toma el punto 2. Entonces esta bola que está abierta, encima de esta bola va a haber una bola pintada. Entonces se va a convertir en una bola pintada en un punto que sí toma. Esta sería la gráfica de f, el resultado de x menos 2 más x. Dividiéndolo por intervalos, el valor absoluto para identificar si positivo o negativo. Y quitar el valor absoluto y ir graficando por partes, ¿no? Así también es como se grafica la función, todas las funciones de valor absoluto se grafican así. Tengo valor absoluto de x, por ejemplo, ya parte del ejercicio. Cuando x es mayor o igual a 0, mayor o igual a 0, y es igual a x, ¿no? Entonces se grafica y es igual a x. Y el absoluto de x, cuando x es menor a 0, es menos x. Entonces x se grafica así, pero como es para que sea menor a 0, se trunca aquí en 0. O sea, esto de aquí ya no iría. Igual que esto de aquí ya tampoco iría. Solamente va así. Es así como se grafica en la función de valor absoluto. Aparte de usar desplazamientos, que también es recomendable y muy válido. ¿Se entendió?
Bueno, seguimos. Nos piden el gráfico de la función. Un momento. X a la cuarta más 2x al cubo menos 22x cuadrado menos 68x menos 48 sobre x al cuadrado más 6x más 8. Si lo veo así, vas a decir, ¿no? Una división, me parece complicado. Pero por si acaso vamos a dividir a ver si de repente simplifica, ¿no? Si simplifica está chévere. Entonces dividimos por Horner, ¿no? Lo coeficientes del divisor, 1, 2, menos 22, menos 68 y menos 48. Y los coeficientes del divisor, ¿no? Primero el dividendo y este es divisor. El primero se deja igual, lo demás se cambia de signo, menos 6 menos 8. Y divido, ¿no? 1 entre 1 es 1, 1 por menos 6 es menos 6, 1 por menos 8 es menos 8. ¿Ya? Acá tengo 2 menos 6 sería menos 4, entre 1 menos 4, por menos 6 menos 24, perdón, menos 4 por menos 8, 32. Luego vuelvo a operar esto de aquí, tengo menos 6, entre 1 menos 6, y ahora multiplico, ¿no? Menos 6 por menos 6, 36, menos 6 por menos 8, 48. Y sumo, ¿no? Como es división por Horner. Que sería, acá me queda 1, menos 4, menos 6, y acá me queda residuo 0, 0, o sea que es exacta. Entonces puedo colocar este dividendo como x al cuadrado más 6x más 8, porque es lo que me representa este divisor, por x al cuadrado menos 4x menos 6, ¿no? Que sería el cociente. Entonces esto luego lo puedo simplificar, ¿no? Se va, se va. Me quedaría que f de x sería como si graficase x al cuadrado menos 4x menos 6. Ahora, al simplificar, tenemos que tener en cuenta que el denominador no puede ser 0. Bueno, no simplificar en realidad. Tienes que dar cuenta en la función de inicio. Siempre analiza el dominio en la función de inicio. ¿Por qué? Porque en este caso el denominador no puede ser 0, pues. Esto es diferente de 0, debido a que es el denominador. Como es simplificado, puede, puede que nos olvidemos y tomemos todos los puntos y al final este denominador diferente de 0 restringir algunos puntos y te puedes cometer un error, ¿no? Entonces ponemos pero x al cuadrado más 6x más 8 es diferente de 0. Entonces factorizo x, 4 y 2, x más 4 por x más 2 tiene que ser diferente de 0. Entonces x no puede ser menos 4 y x tampoco puede ser menos 2, porque si no esta expresión sería igual a 0. Y ahora sí, graficamos, ¿no? X al cuadrado menos 4x menos 6. Tenemos y igual a f de x, x al cuadrado menos 4x menos 6. Y como ya vuelvo a repetir, puedes hacerlo graficando por desplazamiento de una función o con método que se enseña, ¿no? Si esta es la función que voy a graficar, como es cuadrática, entonces la abscisa del vértice va a ser menos b, o sea, va a ser b, perdón, 4, menos b que sería 4, sobre 2 veces a, ¿no? El coeficiente principal, 2 por 1 sería 2, y la abscisa de x estaría en 2, ¿no? O sea, si de vértice estaría en 2. Y luego reemplaza si ayer es el vértice y solamente como es positivo, pues va hacia arriba, la parábola va hacia arriba y ya está. Pero aquí voy a hacerlo por desplazamiento. Entonces, ya parto de una función básica, ¿no? Primero, perdón.